Pues el día de hoy vamos a estar trabajando otra clase de pasado y vamos a estar viendo, haciendo uso del pasado simple y haciendo uso del pasado progresivo, que es el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. Los dos van de la mano, entonces sí es bien importante que tengamos en claro, primero que nada, la base, que es el simple past tense, ¿verdad? Que lo apliquemos bien, que sepamos dónde tenemos que utilizarlo, etcétera. Entonces vamos a estar practicando un poquito cada uno de ellos. Como pueden ver en pantalla, este link que están viendo corresponde al tema que estuvimos trabajando la clase pasada, como les comentaba. Esto es propiamente práctica, no cuentan con punteos para que ustedes puedan repasar, puedan practicar un poquito los temas que se estuvieron viendo durante esa clase. Aparte de esto, pues también les voy a estar aún, pues me han correo solicitando lo que es las presentaciones. Recuerde que las presentaciones usted las encuentra disponibles en lo que es propiamente el link del Google Site, ahí encuentra disponible lo que es el material, ¿sí? Y también encuentra disponible lo que es ejercicios de práctica. Estuve recibiendo algunas tareas, felicitarlos, vamos bastante bien en cuanto a conjugar verbos, en cuanto a lo que fue el pasado simple, que fue el tema que estuvimos trabajando en la clase pasada. Y como les comentaba, para el tema del día de hoy, la presentación pues ya está disponible. Aunque la presentación ya está disponible, yo de una vez les hago la observación. Si usted tiene donde anotar, sería excelente. Y también, como sabe, pues a veces realizamos ciertos ejercicios. Siempre agradezco su participación, que realicen ejercicios. Si tiene alguna duda, pues puede preguntar en lo que es el correo relacionado al tema, por supuesto, y con todo gusto yo le voy a estar solventando la duda. Conforme vamos explicando siempre, pues puedo ir tomando nota de aspectos importantes que mencionemos, ciertos aspectos, ciertas cosas relacionadas a lo que es el tema del día de hoy. Es bien importante que le quede muy claro lo que es el tema del día de hoy, que es el pasado progresivo, que es lo que vamos a estar trabajando. Y como ya estuvimos viendo en la clase pasada, el pasado simple, porque antes de terminar la clase vamos a estar viendo ciertas oraciones que van a ir de la mano. Vamos a estar haciendo uso del pasado simple y del pasado progresivo. Entonces, sí nos tiene que quedar muy claro cada uno de estos para que no los confundamos y los apliquemos de la forma correcta. ¿Sí? Es bien importante. Tenemos acá el link del Google Site. Si aún no lo tiene, tómele captura de pantalla, anótelo por ahí. Como ya sabe, el link no cambia. Es el mismo link que vamos a estar trabajando durante todo el semestre para que usted pueda utilizarlo, pueda aplicarlo y pueda estar practicando un poquito lo que es cada uno de estos temas, ¿verdad? Desde lo que es la primera clase hasta la clase actual. Semana a semana se va actualizando, como ya sabe, y no cambia, ¿verdad? Es importante que tome en cuenta que el link nunca va a cambiar, va a ser el mismo link durante todo el semestre para que usted pueda estarlo utilizando. Bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar trabajando lo que es Past Progressive, Past Continuous, When and While. Vamos a ir por partes. Primero que nada, vamos a iniciar con qué es un Past Progressive o qué es un Past Continuous. Sí es bien importante que cuando usted vea lo que es un tiempo gramatical, cuando hablamos de un tiempo gramatical, puede ser presente, pasado, futuro, cualquier tiempo gramatical que usted conozca en inglés, es bien importante que usted lo sepa aplicar, pero siempre inicie de la base. ¿Cuál sería la base acá? Conocer en qué momento nosotros tenemos que utilizarlo. Eso es lo principal. Usted tiene que saber en qué situación tiene que utilizarlo. ¿Por qué? Porque bien, como estuvimos viendo en la clase pasada, el pasado simple, ¿cuándo lo utilizaba? Bueno, dijimos que lo utilizábamos en acciones pasadas en las cuales no teníamos con certeza en qué momento exacto del pasado se llevó a cabo, pero sí sabíamos o sí teníamos la idea de que fue una acción que se realizó, una acción que concluyó, y eso es el pasado simple. Por otro lado, el primer aspecto a tomar en cuenta. El past progressive se le puede llamar past progressive o past continuous. Si usted lee en algún libro, ve en algún video, en algunos videos le llaman past progressive, que es pasado progresivo, y en algunos otros le llaman past continuous, pasado continuo. Están hablando exactamente del mismo tiempo gramatical, son sinónimos y se le puede llamar de las dos formas. Si usted lee que le dicen explicación del past progressive o explicación del past continuous, le están hablando exactamente de lo mismo. Para que usted tome nota, es lo mismo, es el mismo tiempo gramatical, no hay nada diferente, simplemente que hay dos formas de llamarle, pero
Las dos formas son totalmente válidas, ¿verdad? Entonces, para que usted lo pueda tomar en cuenta. Ahora, el uso de when y while ya lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, aspectos importantes a tomar en cuenta, se le puede llamar past progressive o se le puede llamar past continuous. De las dos formas es totalmente válido. Usted decide si le llama pasado progresivo o pasado continuo. Si lee que en algún libro, en algún ejercicio le llaman past progressive, está correcto. Si lee que en algún libro, algún ejercicio le llaman past continuous, también está correcto, ¿verdad? De las dos formas está correcto, entonces para que usted pueda seleccionar la que más se acople. Ahora, acá viene el aspecto importante, ¿cuándo tenemos que utilizarlo? Cuando nosotros hablamos de un past progressive o de un past continuous, como nos dice acá, actions we did in the past in that moment. La diferencia, o si hacemos una comparación entre un pasado y otro, cuando hablamos del pasado simple dijimos un aspecto importante, que es una acción que se realiza, que esa acción concluye, pero no sabemos el momento exacto. Por otro lado, cuando estamos hablando del pasado progresivo o pasado continuo, que es el que estamos trabajando el día de hoy, nosotros sí sabemos en qué momento exacto se llevó a cabo. Veamos este ejemplo en contexto. Se los voy a poner en español y después en inglés. Que de hecho les puse algunos ejemplos de la clase pasada. Por ejemplo, si yo les digo, ayer a las 7 yo estaba comprando manzanas. Yo estaba comprando. Ahora, si yo les digo, ayer compré manzanas, es diferente. Lo mismo pasa, ¿verdad? En inglés. Yesterday at 7 a.m. I was buying some apples. Yesterday I bought apples. Entonces, si usted va a hablar de una acción pasada, pero va a decir que en ese momento en el pasado usted estaba realizando eso es un pasado progresivo o un pasado continuo. Por ejemplo, el sábado pasado, a esta hora, yo estaba explicando el pasado simple. El sábado pasado, a esta hora, usted estaba recibiendo clases de inglés, ¿verdad? Eso es un pasado progresivo o un pasado continuo. Por otro lado, si usted dijera, el sábado pasado recibí clase de inglés, eso es un pasado simple. ¿Por qué? Porque no están diciendo que en ese momento exacto en el pasado usted estaba realizando eso. Entonces, sí es bien importante que tengan claro cuál es cada una de estas porque al momento de aplicarlo tiene que saber en qué situación. Si usted va a hablar de una acción en la cual usted va a hablar del pasado, pero que en ese momento exacto en el pasado usted estaba realizando X o Y cosa, eso es un pasado progresivo, un pasado continuo. Hace un año yo estaba comiendo en la playa de Marruecos, ¿verdad? Entonces estaba, ¿sí? Siempre cuando usted va a hablar de una acción pasada que se estaba llevando a cabo en ese momento en el pasado, cuando hablamos de una acción pasada, por supuesto, puede ser hace un año, hace unos meses, hace un día, hace unas horas, hace 5 años, todo lo que indique un pasado. Diferencia más notoria, el pasado simple, como ya habíamos mencionado, no nos dice el momento exacto. O sea, solo nos dice que es una acción que usted realizó en el pasado, se llevó a cabo, concluyó, nada más. Por otro lado, si usted ya está hablando de una acción que sí está mencionando que en ese momento exacto, en el pasado, usted estaba realizando eso, está hablando de un past progressive o de un past continuous. Sí es bien importante que tengan claro la diferencia entre uno y otro, porque como le comentaba, para que no tengamos confusión, ¿verdad? Cuando usted va a hablar de acción pasada que concluyó, pasado simple. Cuando va a hablar de una acción que se estaba llevando a cabo en ese momento en el pasado, pasado progresivo o pasado continuo. Recuerde que le puede llamar past progressive, le puede llamar past continuous. Las dos son totalmente válidas. Usted decide cómo le va a llamar. Le puede llamar, de hecho, puede encontrar en muchos libros que le llaman past progressive, puede encontrar en muchos libros que le llaman past continuous. Las dos son totalmente válidas, ¿verdad? Al final, usted decide cuál va a estar utilizando. No afecta en nada cuál va a utilizar porque pues usted va a seleccionar el que más se acople, ¿verdad? Si encuentra en un libro, ¿verdad? Si encuentra en una explicación en internet, en un libro físico, etcétera, en cualquier lugar, puede que lea pasado progresivo, puede que lea pasado continuo, le están hablando exactamente lo mismo, ¿verdad? Para que usted lo tome en cuenta, le están hablando exactamente de lo mismo. Ya sea past progressive, ya sea past continuous, es lo mismo. Ahora, cuando estamos hablando del pasado progresivo,
hay ciertos aspectos importantes a tomar en cuenta. Como ustedes saben, cada tiempo gramatical en inglés cuenta con lo que es un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Un auxiliar es lo que nos sirve para saber en qué tiempo gramatical estamos hablando. Cada tiempo gramatical en inglés cuenta con sus propios auxiliares. Por ejemplo, la clase pasada hablamos del pasado simple. Mencionamos que el auxiliar del pasado simple es did. Siempre que ustedes escuchen did, pues le están hablando de un pasado simple. Por otro lado, si usted escucha, ¿verdad? En este caso, que es un past progressive o past continuous, los auxiliares de este son llamados was y were. ¿Qué es was y were? Es el verbo ser o estar en pasado. Usted ya estuvo viendo lo que es el verbo ser o estar en presente. Am, is, are. El pasado del verbo ser o estar es was, were. No digo yo estoy, sino yo estaba. ¿Por qué va a utilizar was, were? Porque acá va a estar haciendo uso o énfasis en cuanto van a ir en ing. Siempre, siempre, siempre que usted quiera hablar de un pasado simple, el verbo siempre va a llevar ing. Entonces, veamos en qué situaciones en concreto usted lo puede estar utilizando. Por ejemplo, lo puede utilizar para interrupted continuous past actions. Por ejemplo, puede decir, I was walking home when it started to rain. I was watching a movie when she called. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, es para acciones que se interrumpen. Para los actions, I was studying while my brother was watching TV. Lo vamos a ver más adelante. Y acá, bueno, también lo puedo utilizar para crear una historia, contar una historia de una acción pasada. Por ejemplo, hace un año estaba manejando y de repente comenzó a llover, ¿verdad? Lo puedo utilizar para esas situaciones, para acciones que se repitan o acciones en un tiempo específico. En conclusión, siempre que usted quiera narrar algo en el pasado, que quiera mencionar que se estaba llevando a cabo en ese momento en el pasado, usted va a hacer uso de past progressive o de past continuous. Le puede llamar de las dos formas. Como ya mencionamos, hay dos auxiliares, uno es was y el otro es were. Ahora, hay dos auxiliares porque usted tiene que saber con qué sujeto va a trabajar en la oración y partiendo de esto va a ser el auxiliar que usted va a estar seleccionando. Si el sujeto de su oración es he, she, it, I, es decir, él, ella, eso o yo, va a utilizar was. Si el sujeto de su oración es they, we, you, va a utilizar were. Ahora, recuerde que en la oración no necesariamente siempre tiene que utilizar un pronombre. También puede encontrar un nombre. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted puede decir the dog. The dog, que es el perro, es un it. Todo lo que no es persona es it. Por ende es was. The dog was. Puede decir Susana, Pedro, Oscar and I. Bueno, Susana, Pedro, Oscar y yo. Como yo voy incluida dentro de ese grupo de personas, es un we, nosotros. Entonces es were. Recuerde que puede encontrar un nombre o puede encontrar un pronombre. Es fundamental que usted vea cuál es el sujeto dentro de la oración porque partiendo de eso va a seleccionar was o va a seleccionar were. Siempre que quiera hablar de una acción pasada en la cual quiera hacer énfasis que esa acción se llevó a cabo en ese momento en el pasado, va a hacer uso de was o va a hacer uso de were, dependiendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito lo que es la estructura. En cuanto a la estructura, pues hay aspectos importantes a tomar en cuenta. La estructura nunca va a cambiar, lo único que va a cambiar es la oración, que es fundamental que usted tome en cuenta esto. ¿Por qué? Otro aspecto importante, a veces, no siempre, pero lo menciono para que no lo cometamos, tendemos a agregarle cosas a la estructura o a quitarle cosas, porque tal vez nosotros nos preguntamos, ¿por qué acá no le pusieron esto? ¿Por qué acá no lleva esto? Por regla gramatical en inglés ya nos da cuáles son las estructuras, cuáles son las reglas a seguir, porque tenemos que guiarnos de ellas. Entonces, para partir de esto, yo tengo que simplemente seguir la estructura. Como consejo, no le quite cosas a la estructura y no le agregue cosas que no tiene. Si le dice agregue un sujeto, ponga un sujeto. Si le dice ponga was o were, mire el sujeto que tenga y selecciona. Entonces, siempre bases en la estructura, no le agregue cosas que no son, no le quite cosas que no son. El conocer la estructura acá es fundamental porque partiendo de la estructura yo voy a estar seleccionando el que más se acople a la situación que yo quiero. Si quiero hablar en positivo, si quiero hablar en negativo, si quiero hablar en
pregunta, ¿verdad? Cualquiera que sea, voy a estar seleccionando la que más se acople. Positive, negative question, ¿verdad? En positivo, negativo, pregunta, usted va a estar seleccionándola. Vamos con la estructura positiva. Para la estructura positiva, usted primero necesita lo que es un sujeto. ¿Qué sujeto necesita acá? Pues puede ser he, she, it, I, you, we, they. Yo, tú, él, ella, nosotros, ¿sí? Puede ser también un nombre. Como ya le comentaba, puede ser un pronombre o puede ser un nombre, ¿sí? Después necesita lo que es el auxiliar. El auxiliar puede ser was o were. ¿Cuál va a seleccionar? Es decisión personal, depende del sujeto, recuerde. Si usted tiene dentro del sujeto he, she, it, I, va a utilizar was. Si tiene dentro del sujeto they, we, you, va a utilizar were. ¿Sí? Después va a colocar lo que es un verbo. ¿Qué verbo va a colocar? Pues depende de qué es lo que usted quiera decir. Yo estaba cocinando, pintando, leyendo, estudiando, ¿verdad? Entonces le va a colocar la ing. Hay ciertas reglas para agregar ing, no necesariamente a todo les agrega ing, hay ciertas reglas a seguir que ya las vamos a estar viendo, pero pues tenga en cuenta que acá todos los verbos siempre van a llevar ing. No importa el verbo que usted tenga, siempre le debe de colocar la ing. Y por último, pues un complemento. El complemento es lo que termina de darle sentido a la oración, ¿verdad? Ahí usted ya va a partir, va a seleccionar el que más se acople, ¿verdad? Va a terminar de darle sentido a la oración. Ahora vamos con la estructura negativa, con negative, cuando usted quiere negar algo. Primero que nada, va a necesitar un sujeto. ¿Qué sujeto? Partiendo de lo mismo, ese sujeto puede ser un pronombre o puede ser un nombre. Es decir, usted puede decir he, she, it, I, you, we, they. O puede ser un nombre, ¿verdad? Susana, María, Giselle, cualquier nombre. Ahora, partiendo de lo mismo. Depende del sujeto, ¿verdad? Si su sujeto es he, she, it, I, va a poner was. Si su sujeto es they, we, you, va a colocar were. Ahora, acá lo puede poner en contraction o sin contraction. Es decisión personal. Generalmente, cuando es una situación más formal, tiene que poner sin contraction. Es decir, coloca el was, por ejemplo, y la palabra not al lado. O were y la palabra not. Was not, were not. O bien puede colocarlo en contraction, que es wasn't y weren't. Generalmente la contraction se utiliza cuando usted está hablando en un contexto un poquito más informal, es decir, que usted conoce a la persona, etcétera, ¿verdad? Después necesitamos lo que es el verb en ing. Acá los verbos siempre van a llevar ing en oración positiva, negativa y pregunta. No importa cuál sea la oración que usted decida, no importa que el verbo que usted seleccione, siempre le tiene que colocar la ing. Siempre, siempre, siempre. Y por último, el complemento. ¿Qué complemento? Pues partiendo de lo mismo, ¿verdad? Puede ser, depende de lo que usted esté mencionando, pues así va a ser el complemento. El complemento simplemente es lo que termina de darle sentido a la oración como tal. Y ahora vamos con question. Bueno, para question, al frente va was o were, ¿verdad? ¿Cuál va a seleccionar? Partiendo de lo mismo, depende cuál sea el sujeto que usted tenga. El sujeto, por supuesto, como ya explicamos, puede ser he, she, it, I, you, we, they, ¿verdad? Puede ser cualquier sujeto. Y por último tenemos lo que es un verb in ing, ¿verdad? Que siempre los verbos van en ing, el complemento y el question mark. Estas son las tres estructuras que usted tiene que seguir para poder formar, para poder crear una oración en pasado progresivo o pasado continuo. Siempre que usted quiera hablar de una acción pasada en la cual quiere mencionar que en ese momento en el pasado se estaba llevando a cabo, va a estar haciendo uso de lo que es el past progressive o past continuous. Siempre, siempre, siempre. Acá, pues sí es muy importante, como ya lo comentaba, que tome en cuenta, ¿verdad? Positive, negative y question. Positivo, negativo y pregunta, ¿cuál va a estar seleccionando? Varía mucho y depende cuál usted prefiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere mencionar? ¿Usted estaba haciendo eso? ¿Usted no estaba haciendo eso? ¿Quiere preguntarle a alguien? Etcétera. Entonces, depende, puede utilizar cualquiera de las tres estructuras. Recuerde, si usted utiliza cualquiera de las tres estructuras, la estructura nunca cambia, lo único que va a cambiar es la oración.
Veamos un ejemplo en contexto. Tenemos, I was playing in the park. Bueno, yo quiero decir que yo estaba jugando en el parque. Entonces, sujeto, I. Después nos dice que va was o were. Bueno, como es I, yo coloco was. Y el complemento que es, perdón, después viene el verbo en ing, que es play. Bueno, play, nada más le agrego la ing, playing. Y el complemento que es in the park. I was playing in the park. Para estructura negativa. Para la estructura negativa, usted primero necesita un sujeto. ¿Sí? En este caso es she. Después va was o were. Como es un she, usted coloca was. Después va el not. Puede ponerlo en contraction o sin contraction. En este caso, yo tomé la decisión de ponerlo en contraction. Wasn't. El verbo que es play, pero siempre lleva ing, playing. Y el complemento que es in the park. She wasn't playing in the park. Ahora vamos con la pregunta. Al frente va was o were, pero ¿qué sujeto tengo? Tengo she. Como tengo she, el auxiliar que corresponde es was. ¿Sí? Después va el verbo en ing, que es play, playing, y el complemento que es in the park. Entonces me queda I was playing in the park, she wasn't playing in the park, o bien pueden haber puesto she was not playing in the park y was she playing in the park, ¿sí? Son las tres formas en las cuales ustedes pueden estarlo utilizando. Ahora, vamos a ver las reglas para agregar ing, entonces veamos cuáles son las reglas. La primera regla es para todos los verbos que terminen en e. Todos los verbos que terminan en e, usted lo que va a hacer en este caso es quitarles la e y agregarles la ing. Si se da cuenta acá, termina en e, entonces lo que corresponde es que usted le quite esa e y le agregue ing. Por ejemplo, vea, believe, believing, have, having, live, living, take, taking, move, moving. Siempre que usted encuentre un verbo que termine en e, le va a quitar la e y le va a agregar ing. Ahora, tenemos consonante, vocal, consonante. Esta regla se parece mucho a la regla que estuvimos viendo para agregar ed. No sé si recuerdan un poquito cuando estuvimos viendo reglas para agregar ed. Es prácticamente la misma regla, solo que acá es con ing. Si termina en consonante, vocal, consonante, usted va a duplicar la última consonante y le va a agregar ing. No ed, ¿verdad? Ing. Pero influye mucho en dónde está la fuerza. Si la fuerza está al inicio, ¿sí? O está al final, ¿sí? Pues acá principalmente sit, get, plan, run, stop, begin, forget, regret, admit, upset, está al final, como en estos ejemplos de las dos casillas. Entonces lo que usted tiene que hacer es duplicar la última consonante y agregarle ing, siempre que la fuerza está al final y el verbo termine en consonante, vocal, consonante. Y la última regla es para los verbos que terminan en y. Si un verbo termina en este caso en IE, perdón, no en Y, termina en IE, por ejemplo, die, lie, tie, entonces lo que usted tiene que hacer es quitarle la I y la E y va a cambiarlo por Y y NG. La regla nos dice change the Y to Y and add T. Entonces, quita la IE, die, lie, tie, siempre que encuentre un verbo que termine en IE, como nos dice acá, entonces va a quitar esa I y la E y le va a agregar Y, ING, die, dying, lie, lying, tie, tying, nada más. Estas son las tres reglas a seguir. Regla número 1, todos los verbos que terminen en E, le quita la E y le agrega ING. Regla número 2, todos los verbos que terminen en consonante, vocal, consonante y la fuerza está al final de la sílaba, duplica la última consonante y le agrega ING. Y la regla número 3, todos los verbos que terminen en IE, va a quitar la I y la E y le va a agregar YING. Esas son las tres reglas a seguir. Si no tiene ninguna de estas tres, nada más le agrega ING para el resto de verbos, ¿sí? Ahora,
yo le comentaba que existe algo llamado time markers o time expressions, ¿verdad? Que son los indicadores de tiempo. Bueno, algunos del pasado que los estuvimos viendo en la clase pasada, yesterday, last week, how long, just for now, in 1990, while, y algunos del pasado continuo. Recuerde que puede utilizar cualquiera siempre y cuando corresponda al tiempo gramatical que usted está trabajando. Por ejemplo, acá, del pasado continuo, at that time, at that moment, while, when y as. Son los que puede aplicar, en donde los coloca al frente o al final, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto al pasado simple y en cuanto al pasado continuo. Ahora vamos a ver el uso de when y while, ¿sí? ¿Qué es when y qué es while? ¿Sí? Bueno, acá vamos a estar usando los dos tiempos gramaticales. Ya estuvimos mencionando que el pasado simple usted lo utiliza para acciones pasadas, en las cuales pues principalmente usted no sabe en qué momento exacto se llevó a cabo. El pasado progresivo o pasado continuo sí va a mencionar en el momento exacto en el que se estaba llevando a cabo, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra. Ahora, hay una forma en inglés que se llama when y while, en la cual usted va a usar los dos tiempos gramaticales, el pasado simple y el pasado continuo, haciendo uso del when y while. ¿Cómo lo va a aplicar? Bueno, vamos a iniciar primero con when. ¿Qué es when? La traducción de when es cuando. Por si quiere tomar nota acá. Este lo va a utilizar cuando usted va a hablar de una acción que se interrumpe. Por ejemplo, yo estaba dando clase cuando en ese momento se fue la luz. Acción que se interrumpe, ¿sí? Entonces, yo estaba dando clase cuando se fue la luz. Interrupted actions. Todas las acciones que usted vaya a hablar que se interrumpen por X o Y cosa es when. Siempre, 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 siempre que usted vaya a hablar. Esta persona estaba haciendo eso, pero pasó esto. Entonces, ¿cuáles son las estructuras? Hay dos oraciones que va a utilizar. La estructura es, primero va a colocar una oración en pasado simple, va a colocar la palabra when y va a colocar la otra oración en pasado continuo, ¿sí? Una oración en pasado simple y una oración en pasado continuo. Va a hacer uso de los dos. Pasado simple, pasado continuo. Esta oración puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo. ¿Sí? Veamos este ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. Dice, when es cuando, acciones que se interrumpen. Desde las 5 de la tarde a las 7. Dice que Tim estaba haciendo su tarea. Was doing. Esto es un pasado progresivo. Si ustedes revisan la estructura, es pasado progresivo. Y dice que por eso de las 6:30, justo, su mamá vino a casa. Entonces, él interrumpió, ¿verdad? Entonces, a esta hora él estaba haciendo tarea y a esa hora su mamá llegó a casa. Este es un pasado simple, este es un pasado progresivo y este es un pasado simple. Entonces, como es una acción que se interrumpe, usted va a utilizar when. La primera oración, ¿sí? Siempre va a ser en pasado progresivo, para que tome nota. Pasado progresivo, pasado continuo. La primera oración va en pasado progresivo, pasado continuo. Después coloca la palabra when. Y por último coloca lo que es la oración en pasado simple. Siempre va a ser esta la estructura. Por otro lado, hay otra forma de estructurarlo para que tome nota. Esto no está escrito en la presentación, entonces sí sería bueno que tome nota. Si usted quiere colocar el when al frente de todo, entonces usted va a colocar when. La oración que va a seguir es en pasado simple, va a poner una coma y después sigue la oración en pasado progresivo. Veamos el ejemplo. When mom came home, Tim was doing his homework. Cuando mamá llegó a casa, Tim estaba haciendo su tarea. O bien puede decir, Tim estaba haciendo su tarea cuando su mamá llegó a casa. Entonces son las dos formas en las cuales usted puede estructurarlo, ¿sí? Usted puede estructurarlo y puede estar organizando, ¿sí? Entonces, tome nota, voy a repetirlo.
Hay dos formas en que usted puede formar esta oración. Primero que nada, el when usted lo va a utilizar cuando es una acción que se interrumpe. Por X o Y cosas se interrumpió. Esta persona estaba haciendo esto, pasó esto y ya no continúa haciéndolo. Si el when va en medio, es decir, acá, la primera oración tiene que ir en pasado progresivo y la segunda oración tiene que ir en pasado simple. Por otro lado, si el when va al frente, la primera oración tiene que ir en pasado simple, pone una coma y la siguiente oración va en pasado progresivo. Lo puede estructurar de las dos formas. Tim was doing his homework when mom came home, o puede decir when mom came home, Tim was doing his homework. En esa situación utiliza when. When es para interrupted actions, acciones que se interrumpen. Usted utiliza el pasado simple y utiliza el pasado progresivo dentro de la misma oración. Son dos oraciones que van conectadas por la palabra when, que es cuando. Que es, bueno, esta persona estaba haciendo esto cuando ocurrió esto. La oración puede ser positiva, puede ser negativa. Esto varía, depende del contexto. Depende mucho del contexto, depende mucho qué es lo que usted quiera comunicar y partiendo de esto, pues usted va a estar seleccionando la que más se acople. Ahora vamos a pasar a while. ¿Qué es lo que pasa con while? While significa mientras, ¿sí? Mientras. En este caso, las dos acciones se están llevando al mismo tiempo. Se llevaron a cabo, como es pasado, se llevaron a cabo al mismo tiempo. Two actions happening at the same time. Por ejemplo, acá las dos oraciones van a ir en pasado progresivo, para que tome nota. Siempre las dos oraciones van a ir en pasado progresivo. Yo estaba dando clase mientras tú estabas cocinando. I was giving class while you were cooking, ¿verdad? Entonces, son dos acciones que se llevan a cabo al mismo tiempo. Tome nota con when, son interrupted actions, acciones que se interrumpen, ¿verdad? Acá, por supuesto, ya tiene que saber utilizar los dos tiempos de una forma correcta. Tiene que saber hacer una oración positiva, una oración negativa. Conocer muy bien cuándo lo utiliza. Ya les mencioné que el pasado simple es acciones que no sé el momento exacto y el pasado progresivo son acciones pasadas en las que sí sé en qué momento se estaba llevando a cabo. Es la diferencia entre una y otra. Entonces, si acá usted tiene que saber while significa mientras, ¿sí? En las dos oraciones va a ir en pasado progresivo o continuo, como usted prefiera llamarle, ¿verdad? Mientras yo hacía esto, esta persona hacía esto. ¿Cómo lo puedes trabajar? Veamos este ejemplo. Tenemos while, dice, Tom and Mary were doing their homework, justamente a las 6 más o menos. Mom was cooking the dinner, o sea, exactamente. Tom y Mary estaban haciendo tarea a las 6 y su mamá estaba cocinando la cena justo a las 6, al mismo tiempo. Entonces, las dos oraciones van a ir en pasado progresivo, ¿sí? Las dos acciones. Esta es una oración positiva en pasado progresivo, esta es una oración positiva en pasado progresivo. Son dos oraciones positivas. Podría ir una oración negativa también, dependiendo qué es lo que usted quiera comunicar, también se puede dar el caso que sean negativas. Esto varía, depende, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiera comunicar? Varía, depende del contexto y cómo vamos a estructurar. Entonces nos dice acá, veamos el ejemplo. Tom and Mary were doing their homework. Tom y Mary estaban haciendo su tarea, while mom was cooking, mientras su mamá estaba cocinando. De la misma forma, lo pueden poner al frente también. Pueden poner, while mom was cooking the dinner, pone coma, Tom and Mary were doing the homework. Acá les puedo decir que no importa en qué orden pongan la oración, si ponen el while al frente, porque las dos acciones se estaban llevando a cabo al mismo tiempo. Sin embargo, a veces es más que todo por lógica, ¿verdad? Puede que digamos, esta oración si la pongo de primero para mí no me gusta, no tiene mucha lógica, ponga la otra al frente, ¿verdad? Entonces esto varía mucho. Dos formas en las que lo puede estructurar, puede decir mientras mi mamá la mamá estaba cocinando, Tom y Mary estaban haciendo tarea, o puede decir Tom y Mary estaban haciendo tarea mientras la mamá estaba cocinando. Son las dos formas en las cuales puede estructurarlo. El when y while, pueden ir al frente o pueden ir en medio. En este caso está en medio, pero también puede ser el caso que va enfrente. Veamos acá un ejemplo. When he arrived home, I was sleeping. Entonces, el when va al frente. Yo les dije, si ustedes colocan el when al frente, la oración que debe de seguir es una oración en pasado simple. Ponen una coma y después va la oración en pasado progresivo. Por otro lado, si ustedes lo hubieran puesto
acá en medio, vean este ejemplo, acá en medio. Entonces, primero colocan la oración en pasado progresivo, que en este caso es I was sleeping, colocan el when y después la oración en pasado simple. Sí varía mucho cuál van a colocar porque depende cómo la van a estructurar, ¿verdad? Veamos este ejemplo. El while al frente. While my brother was watching TV, his smartphone rang. Entonces, mientras mi hermano estaba viendo televisión, su celular sonó. My brother was studying while I was washing the dishes. Mi hermano estaba estudiando mientras yo estaba eh, lavando los platos, ¿sí? Ahora, hay excepciones, si se dan cuenta acá, esta oración está en pasado progresivo y esta está en pasado simple con while. Se puede dar, sí, esto muy poco, pero sí se puede dar, depende de la situación, pero siempre básense en lo que les comenté. Si es una acción que se interrumpe, una oración va a ir en paso simple y la otra oración va a ir en continuo y van a utilizar when. Si son dos acciones que se llevan a cabo al mismo tiempo, van a utilizar lo que es while, siempre, siempre, siempre. Y las dos oraciones van a ir en pasado progresivo, siempre. Toma en cuenta acá que la estructura sí influye mucho, ¿verdad? En dónde coloque el when y el while también influye mucho porque partiendo de esto usted va a estar viendo cómo va a estructurar la oración. Si usted coloca lo que es el when al frente, va a cambiar, ¿verdad? Si usted coloca el when al frente, la primera oración que tiene que ir es en pasado simple y la siguiente es en pasado progresivo. Ahora, si usted lo coloca en medio, la primera oración es en pasado progresivo y la segunda es en pasado simple, va al revés. Y el while, pues lo puede colocar al frente o en medio, que las dos oraciones van a ir con pasado progresivo, que es was y el ing. Ve acá, está dando un ejemplo. ¿Qué estaba ocurriendo o qué ocurrió en el pasado? Yesterday, it was raining and thundering all day. Anne was playing inside the house. She wanted to be outside. She wasn't playing outside because it was raining. She was feeling tired of being trapped inside the house. Anne was trying to keep busy inside the house. She was reading her book until electricity went out. Then she decided to practice her sewing. She was practicing sewing until lunchtime. After lunch, she sat by the window and watched the rain. While Anne was watching the rain, the phone rang. Ve acá. Acá está narrando una historia de qué estaba ocurriendo en ese momento. Nos menciona que hay una persona que se llama Anne. Esta persona, pues, se le fue la luz, está intentando entretenerse mientras viene la luz, intenta leer un libro, intenta realizar otras actividades en lo que vuelve la luz, se sienta al lado de la ventana y está haciendo uso de pasado simple, de pasado progresivo y también está haciendo uso de when y while. Vea este ejemplo. While Anne was watching the rain, ¿verdad? El teléfono sonó, interrupted actions. Acá es when, no while. When Anne was watching the rain, the phone rang. Her mother was calling. Then she was coming home. Sí. She was bringing a new game. Bueno, mientras ella estaba viendo la lluvia, su mamá, el teléfono sonó. Interrupted actions. Este es when, ¿sí? Ya lo vamos a corregir. Este incorrecto es when porque es una acción que se interrumpe, ¿sí? Mientras, en este caso, pues cuando Anne estaba viendo la lluvia, el teléfono sonó. Bueno, su mamá estaba llamando, le trajo un juego, ¿verdad? Comieron acá, dice, comieron helado y acá while, ¿verdad? While they were playing, the rain stopped, ¿verdad? But Anne didn't even notice. She was having such a good time. Pero Anne no se dio cuenta, estaba teniendo un buen tiempo. Tenemos esta actividad para que ustedes puedan realizarla. Lo que tienen que hacer es colocarle was o were y colocar el verbo en ing, el verbo que les da acá en paréntesis. Por ejemplo, I was playing with my sister. Play solo le agrega ing. Dance, a esta e usted le tiene que quitar la e y le agrega ing. We were dancing in the kitchen. Carl and Mark were shopping at the mall. Consonante vocal consonante, duplica la última y le agrega ing. My sister's skate, quita la e y le agrega ing. Quita la e, le agrega ing, nada más le agrega ing, ¿verdad? Tiene que completarlo dependiendo. Y esa es la actividad que encuentra acá. Ahora, como actividad extra, sí le diría que practique el uso de when y while y que haga oraciones por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero que haga una oración positiva, una oración negativa, una oración en pregunta con when y while. Ese sería el ejercicio. Una oración en pasado progresivo con positivo, negativo, pregunta y que haga una oración usando when.
que se interrumpe, una en pasado simple, una en continuo, recuerda. Y while, que las dos van en progresivo. Entonces serían como ejercicio de práctica, ¿verdad? Hacer oraciones, positiva, negativa, pregunta en pasado progresivo y hacer oraciones haciendo uso de while y while, que es lo que vimos el día de hoy. Esto es práctica, ¿verdad? No olvide practicar, no olvide seguir las reglas. Recuerde que no cambia, ¿verdad? No cambia como tal, tanto when como while no cambian. Estamos utilizando exactamente la misma estructura siempre. Tome en cuenta la estructura, tome en cuenta en dónde coloca when, tome en cuenta en dónde coloca while, porque esto le va a servir bastante a identificar principalmente en dónde usted tiene que estarlo utilizando, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo como tal. Ya tiene ejercicios de práctica en el Google Site para que pueda ir. La presentación ya está disponible. También encuentra disponible cierto material. Este es el link para que tome nota. Tómele una captura de pantalla y realice ejercicios de práctica, ¿verdad? No olvide que tiene el video de la universidad para que también pueda verlo. Y también si tiene alguna duda relacionada al tema o quiere hacer ejercicios, puede estarlos enviando al correo. Bueno, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.